folleto en la parte de atrás. Vamos a decir la oración. Y comenzar estos días de esfuerzo, de hacer un proceso de vida interior. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, por manos de María, quiero ofrecerte a tu Hijo Jesús, en quien tienes todas tus complacencias, y quiero unirme a Él y a su cruz redentora, con cada uno de mis sufrimientos y alegrías, con mis trabajos y mis desgracias, con mis éxitos y fracasos, con mi vida familiar y apostólica, para tributarte con Jesús toda gloria y alabanza. Padre amoroso, por los méritos de tu Hijo y por el poder del Espíritu Santo, salva a todos los hombres y santifica a tu Iglesia, en especial a los sacerdotes. Amén. ¿Se gustan sentarse? Sí, gracias. Podemos ver la vida como una cruz, y está la dirección vertical y la horizontal. La parte vertical nos indica nuestra relación con Dios como la fuente de todo y el llamado que tenemos por haber sido creados por Dios a la unión con Él. La unión con Dios. Pero por otro lado está la parte de la cruz que es horizontal. Y esa parte horizontal nos hace referencia a la relación con los demás. La vida se nos va en aprender a amar. Aprender a amar. No nacimos no nacimos amando. Eso se va aprendiendo con la vida. Y este vivir de amor va impregnando la existencia en medio de muchas situaciones de dolor, de reto, de esfuerzo, de gozo, pero es aprender a amar. Y es algo que parece que con la vida lo sabemos, o en momentos claves decimos, yo sé lo que es el amor. Sin embargo, nos vamos comprendiendo, entendiendo a nosotros mismos, que de veras el amor es siempre nuevo, y por ser nuevo es dinámico, y nos toca como buscar formas y caminos para poder vivir esas dos dimensiones propias de todo ser humano, tanto los que aceptan a Dios
como de los que aceptan a los demás, como de los que rechazan a Dios, como de aquellos que rechazan a los demás, pero no podemos vivir la vida plenamente sin las dos dimensiones, la vertical y la horizontal. Hay un texto que nos ayuda a ver la dimensión horizontal en San Juan. Nos dice: solo el mayor amor es capaz de traspasar límites. Solo el mayor amor es capaz de traspasar esos límites. Y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Nos lo dijo Jesús, por los demás. Entonces, esa es la dimensión horizontal. Y la dimensión vertical la podemos ver en cómo Jesús continuamente nos dijo: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, en esas dos dimensiones para nosotros cristianos, ahí está, ¿verdad? En esos dos ejes en que se mueve o debe mover nuestra vida. Y aunque hay momentos muy intensos con Dios o con los demás, es difícil mantener, como digamos, lo entenderíamos como equilibrio, pero más bien realmente las dos dimensiones activamente prolongadas. Entonces, amar a los demás es dar la vida, y la relación con Dios es hacer la voluntad del Padre. Jesús es el que vivió esto pues, en plenitud, y nos lo expresó siendo Dios y hombre verdadero, y nos lo expresó en su relación con el Padre continuamente. El Evangelio de San Juan está lleno de esta dimensión vertical, y luego, desde luego, en cada uno de los evangelios está la dimensión horizontal. Bueno, la vida de fe, como cristianos, es encarnar el Evangelio, en donde están esas dos dimensiones en acción. Sin embargo, alguien podría decir: bueno, pero eso no es para mí, o yo no estoy a ese nivel, o yo no puedo, o estoy limitado. El Evangelio, si no se puede vivir, quiere decir que no es una noticia de vida y no es noticia nueva. Entonces, solamente en personas que han vivido esto podemos experimentar nosotros lo que es la acción del Espíritu que nos lleva a vivir estas dos dimensiones de la vida: la dimensión vertical, Dios; la dimensión horizontal, los hombres, la humanidad, el pueblo de Dios, ¿sí? Y más allá, o sea, la humanidad. Dar la vida por los demás. Entonces, en estos días vamos a contemplar la figura de Conchita, Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita, como una voz que experimentó estas dos dimensiones y que al compartirla con nosotros nos abre a cada uno, dependiendo del momento en que está cada quien, nos abre para descubrir, para practicar, para vivir aquello que Dios nos pide para realmente vivir las dos dimensiones de nuestra vida. Y eso no nomás es de la vida cristiana. O sea, si uno se pone a pensar en los budistas, en los judíos, en los musulmanes, son las dos dimensiones. Cualquier otra religión son las dos dimensiones. Y en el caso de Conchita, el día de hoy, les quiero presentar a esta mujer en muy pocas palabras, y que ya muchos de ustedes ya conocen.
¿verdad? De cuando nació a su matrimonio. Y cómo hubo momentos en su vida muy específicos en los que se expresa con claridad su encuentro con Dios y su encuentro con los demás. Este tiempo es al que se le llama tiempo de preparación. Digo con este título de preparación porque uno, ahora que ya la van a beatificar, pues es ya ver como los resultados. Pero hubo una preparación. Dios la fue preparando a ella. Así como también Dios nos va preparando a nosotros. Y su preparación pues, comienza con su nacimiento. Les pido que continuamente hagan la relación a sus propias vidas. Qué importante es el haber sido engendrados en el vientre y nacer. Y hablo del nacimiento porque ahí es cuando ya sabemos de ella. Antes no sabíamos quién iba a ser, cómo iba a ser, y así tú y yo. Pero cómo Dios ha ido preparando, y la fue preparando a ella. Es decir, muchos dirían que ella ya nació santa. No es esa la realidad. Ella no nació santa. Ella dice, por ejemplo, comenta en su niñez: me enojaba con mis hermanos, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, me cogía el dulce o la fruta, decía mentiras, en fin, fatal en temporadas. Luego me componía y otra vez volvía a ofender a mi Jesús. Entonces no nació santa, pero Dios, más de lo que ella veía, Dios iba preparándola. ¿Sí? Ella recuerda con mucho cariño el día de su primera comunión. Vayan a la primera comunión, a su primera comunión. Y en su primera comunión, ella dice que tuvo una experiencia nada más, le llamó mucho la atención la blancura, todo blanco, y cómo a ella le impresionó de fondo como algo especial en su alma. Y desde entonces tuvo un amor muy grande a la Eucaristía, que fue creciendo otra vez. También en su juventud, y que no podemos profundizar mucho, pero nada más para ir viendo cómo Dios nos va preparando. Ella fue tocada muy de fondo en el primer baile al que ella fue. Ese baile fue en el lugar que se llama La Lonja, en San Luis Potosí. ¿Sí? Entonces ella fue a un baile, y en ese baile fue cuando conoció a su futuro esposo. Otra vez, todavía no estaba ahí la santidad, pero Dios le iba preparando. Después, ahí conoció a su único novio y un acontecimiento muy vivo, muy alegre. Pero luego también tuvo otro momento en que fue muy difícil para Conchita, que fue la muerte de su hermano mayor, y que fue una muerte trágica. Tenía su pistola y en el comedor de la casa, de la hacienda, se sentó y se disparó la pistola. Él estaba ahí con otras personas, con un amigo que era muy de la familia. Bueno, ella empezó a reflexionar sobre el sentido de la vida. Entonces, como situaciones de nuestra vida parecen que son nada más parte de la vida o como normales, sin embargo, Dios está haciendo algo. Dios tiene un propósito. Dios quiere que lo encontremos, ese propósito.
Pero el propósito de Dios es bueno. Imagínense si cada persona tuviera ese entendimiento de su realidad y de que Dios, el creador de todo, está actuando continuamente. Aún en situaciones como pudo ser la alegría de estar vivo, la alegría de un baile, el conocer a otra persona que después ella pasó tantos años con esa persona, su esposo, ¿verdad? Y al mismo tiempo una situación tan trágica, pero Dios trabajando ahí. Pero vamos a poner atención particularmente empezando con un sueño de ella. Ella tuvo un sueño, dice: tuve un sueño, o no sé qué sería, pero se quedó grabado en mi memoria y aún más en mi corazón. Vi al Señor vivo, palpitante, con un vestido morado de terciopelo que se acostó en mis faldas, es decir, su cabeza en mí, estando yo sentada en el suelo. Jugaba con sus sedosos rizos, con su pelo, con mucho respeto y amor, y él de vez en cuando me miraba, volteando sus ojos garzos para arriba, bañándome aquella mirada de una sensación divina que yo nunca había sentido. Esto duró un buen rato, y aún después de tantos años no lo he podido olvidar. Lo recuerdo conmovida. Este sueño lo que le deja es un deseo de Jesús. No se quede ella en todo eso externo. Era un sueño. Era un sueño. Pero lo que le deja a ella es un deseo de Jesús. Yo lo llamaría el deseo de Dios. Entonces, el sueño es el primer hecho ya que vamos a analizar. Los sueños que Dios te ha dado, y pueden ser estando dormido, dormida, o estando despierto, despierto. Pero en esos sueños alcanzas, no pueden ser ni todos los sueños, ni de todos los días. Pero ¿qué sueños o qué sueño has tenido en donde has tú experimentado la presencia amorosa del Señor? ¿Qué sueño? También se puede considerar aquí el deseo. ¿Qué deseo grande has tenido en algún momento, en alguna etapa de tu vida? Y descubrir en ese deseo, deseos o sueños, descubrir como el toque de Dios. En el caso de ella estaba muy chiquilla, era de niña, tenía alrededor de 6 años. No importa la edad, pero es bueno, y te invito que el día de mañana, durante el día, pensar en algún sueño. Yo soñé el Sagrado Corazón de Jesús y soñé que le besaba las manos. ¿Sí? Y nunca se me olvidaron. Y nunca se te ha olvidado. Así es, ¿verdad? Y ese sueño ella la lleva a que siga deseando a Jesús. Aun cuando ella haya sido solamente un sueño, fue una gracia de Dios. Y esta impresión fue imborrable en ella, para siempre. Y bueno, ahora que ya la vemos que va a ser beatificada, podemos decir, pues sí se realizó, es decir, el Señor le iba preparando, ¿no? Le iba preparando a ella. El segundo evento que vamos a reflexionar un poquito, que ya lo había medio anunciado, es la primera comunión. Y fíjense qué bonito. Dice, ella tenía 10 años. Dice, no hay nada de extraordinario. No hay nada extraordinario. No recuerdo por mi tibieza y flojera nada de particular ese día, sino un inmenso
placer interior y gusto del vestido blanco. Eso fue todo. De 10 años, ella lo único que recuerda es un inmenso placer interior, un gozo, y por otro lado, el vestido blanco. ¿Cuál fue la experiencia de tu primera comunión? ¿Qué iba haciendo Dios en ti? Esto por decir en la primera comunión de Conchita. Más adelante ella dice, mi amor a la Eucaristía desde entonces iba en crecimiento, ¿verdad? Iba creciente, y tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos hasta que, llegando a los 15 o 16 años, ya me dejaron comulgar 4 o 5 veces por semana, y poco después, diariamente. Entonces es otro evento, otro momento de la vida. Y podemos entender que muchos años después ya ella compuso libros sobre la Eucaristía, meditaciones sobre la Eucaristía. Y tiene varios libros sobre ella. Uno se llama El altar, otro se llama Corona de espinas, de rosas y de espinas, en fin, tiene varios libros. También en su diario ella habla de la Eucaristía como mi adorada Eucaristía. La Eucaristía es mi delicia, una necesidad indispensable para mi vida. Y fue cierto. Después vemos en su desarrollo que ella no pudo vivir sin la relación con Jesús en la Eucaristía, tanto la celebración de la misa como la oración con Jesús en el Santísimo Sacramento. Hablando, como ya habíamos estudiado, del primer baile, vamos viendo el primer baile, ella tenía 14 años recién cumplidos y ella no quería ir al baile. La llevaron a fuerzas, pero ella sintió las palabras interiores del Señor que le decía, quiero que vayas al baile. Y en pleno baile, ella descubrirá las riquezas de la cruz y resolverá abrazarse de ella. Como que ella decía, pues no, ¿verdad? O sea, ahí se te ofende mucho, Señor. ¿A qué voy? Precisamente para que tú ahí me hagas presente. Es decir, la santificación de los momentos, de los espacios, de la gente a nuestro alrededor. Yo pienso, por ejemplo, en mí. ¿Con cuántas personas todos los días me reúno? Y puede ser individualmente o puede ser en grupos. Si yo soy consciente de que ahí yo llevo a Jesús y Jesús quiere estar ahí, o sea, no va a ser yo, pero es Jesús, va a haber más momentos de santificación, acciones santificadoras. Cambia la cosa. Yo hace unos días ponía en un Twitter que estaba yo en un aeropuerto y yo decía, es una como bendición estar en el aeropuerto por todo el bien que aquí se puede hacer y realizar. Bueno, en ese baile conoce a su único novio y que fue su futuro esposo. Ella dice, a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho,
y después en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a verlo pasar. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Me adornaba y componía solo para gustarle a él. Iba a los teatros y a los bailes con el único fin de verlo. Todo lo demás no me importaba. Y en medio de todo esto, no me olvidaba de mi Dios. Las más veces lo recordaba y me atraía de una manera indecible. Es decir, en esta relación personal con Pancho, ella empieza a experimentar el amor de Dios de otra forma. Pero ella nunca le impidió sus relaciones interpersonales, la relación con Dios. Y si hacemos un examen de conciencia rápido, qué fácil es olvidarnos de Dios. Hay momentos en que no, pero hay momentos en que sí. Nos olvidamos de Dios. Y no porque estemos haciendo algo que no es bueno, pero realmente es gracia de Dios poder vivir en esa presencia. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo, nos decían, andas con ese amiguito, no es bueno, entonces no andes con él, no andes con ella. Imagínense en este caso, una persona que sabe o que aprende, decimos que amar se aprende, empieza a vivir con Dios las relaciones interpersonales. En este caso esta amistad, y una amistad que fue para toda su vida de casada, ¿no? Con él, mientras él vivió. Y luego volvemos al punto que ya había mencionado, esa experiencia trágica que tuvo de su hermano. Ella tenía alrededor de 19 años y su hermano Manuel iba a tomar el café con una visita y al sentarse se le disparó el gatillo y muere. Dice ella escribió, fue muy cruel este golpe, pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y distraída, y aún para toda mi familia. Volví con el luto a darme más a Dios, a pensar más de cerca en Él, desprendiéndome de la corriente que me llevaba a las vanidades de la tierra. Entonces ella empieza a descubrir que en algo tan trágico Dios le estaba comunicando algo a ella. ¿Cuántas situaciones trágicas vivimos en la vida? Y pueden ser muy chiquitas o muy serias. En este caso es muy serio, la muerte del hermano. Pero el poder descubrir en ello, ¿verdad?, algo saludable para nuestras almas. Saludable para nuestras almas. Dice ella también que en su relación con el Señor, ella empezó a notar que había una sensibilidad en ella a relacionarse de una manera más personal con Jesús. Es decir, no porque ella ya sabía de Jesús, ya tenía una relación íntima con Él. No, dice ella, empezó un amor tierno y acendrado a la Eucaristía. Y también descubrió que un camino muy seguro para la unión con Jesús era el sacrificio. En el mundo de hoy es lo contrario, entre menos esfuerzo, menos cueste, la comodidad, y nos va faltando como la dimensión vertical y también la horizontal, porque la vertical nos va faltando una sensibilidad a lo divino y nos va faltando una sensibilidad a los demás, porque vamos buscando lo fácil, lo agradable, lo que inmediatamente nos satisface.
Dice ella en ese tiempo, después de ese acontecimiento, dice ella, me gustaba la soledad de los bosques, procuraba quedarme en silencio y gozar del silencio y de aquello interior que me absorbía. Y después, fíjense, aquello interior que me absorbía. Y dice ella, después de esos momentos de Dios, dice, me encantaba visitar a los pobres y hasta llegué a envidiarlos. O sea, se va viendo el proceso que va viendo en ella a través de circunstancias particulares. También después de esta experiencia de ese acontecimiento fuerte, ella dice que empezó a descubrir en ella una pureza interior muy profunda, una pureza muy profunda, y que Dios la invitaba al sacrificio voluntario. Es decir, ordinariamente aún con amor a Dios, decimos, bueno, pues se nos viene esta cruz o esta otra, pero ir voluntariamente al sacrificio, eso no es muy común, no es muy común. O sea, hacer sacrificios voluntarios. Hay aún gente en la ciencia que dice, no, pues eso sería como una enfermedad psicológica. No, porque está motivado por ese eje que hablábamos al principio. El eje vertical y el horizontal. Dios y la humanidad. Bueno, Conchita ya se casa, viene este momento muy importante en su vida, el matrimonio, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a terminar directamente de Conchita. El matrimonio es para aquellos que quieren hacerse santos. Claro que muchas parejas no entran con esa intención, pero el matrimonio para ella fue un camino de santidad, ¿verdad? Pero lo fue aprendiendo porque en el tiempo donde ella vivió, se entendía que el camino de santidad, eso lo entendían los demás, nada más era para los sacerdotes, para las religiosas, para gente así como que pasaba mucho tiempo en el templo. Y ella, cuando se le abre lo del matrimonio, era lo que ella deseaba, descubría que Dios le pedía, pero lo fue descubriendo desde el principio como un camino de santidad. Conchita llevaba en su alma, por gracia de Dios, el anhelo inmenso de amar a Dios. Y tal vez ella, si la hubieran empujado a un claustro, a un convento, se hubiera ido. Pero qué bueno que ella pudo discernir que Dios la quería para el matrimonio. Ella decía que no se había dado cuenta, por ejemplo, ella ya cuando tenía 4 niños, y dice, fue lo único que ella no podía entender todo el misterio de la vida y de cómo sucedía una criatura, pero Dios la fue llevando a vivir gracias a un esposo, ¿verdad?, que la entendió, que la respetó a ella en toda su experiencia de Dios. O sea, no le dijo a ella, Dios o yo. Y ahí en San Luis Potosí, donde está el templo, donde ella se casó, ella misma, en la mañana anterior al matrimonio, porque acuérdense que no se era el estar en ayunas antes de comulgar. Entonces iban a comulgar y luego ya estaba la celebración y le dijo a ella, a él, prométeme 2 cosas. Una, ¿cuál fue la una? Que me permitas recibir la comunión todos los días. Y la segunda, que no seas celoso, porque el amor de mi vida es Jesús. Imagínense en nuestros días, si una muchacha le dice a la novia, le dice al novio antes de casarse,
Eso continúa, se procede al matrimonio, quién sabe. Y dice ella más adelante que el señor Pancho, cumplió lo que había prometido. Dice, cuando alguno de mis hijos estaba enfermo, llegaba antes para quedarse a cuidar a los niños y al niño que estaba enfermo, y yo poder ir a comulgar. Ella le decía al Señor, Señor, yo no sé amarte, yo quiero casarme y que me des muchos hijos para que ellos te amen mejor que yo. Entonces ya se pueden imaginar qué tipo de educación le dio a los hijos. Si su deseo era tener hijos para que amaran mejor a Jesús, ¿cómo formó a sus hijos? De palabras y en acciones. También ella, en el matrimonio, su esposo, por la unión que ella tenía con Jesús, que su esposo medio entendía, captaba, respetaba, ella tuvo la libertad para hacer sacrificios voluntarios en favor de la salvación de los demás. La figura de Cristo crucificado, acuérdense aquel sueño, de aquel Cristo que ella contempló, la llevó a esos sacrificios voluntarios que el matrimonio le permitió. Uno diría, yo recuerdo las palabras de una señora que me decía, mire, yo, los niños cuando están chiquitos yo no voy a la iglesia, pero el Señor me entiende. O esposos que decían, pues tú ve a la iglesia, pero yo no puedo porque tengo que trabajar. Como que es la disyuntiva, ¿verdad? Dios, no Dios, la familia, primero. ¿Quién es primero? Dios. Y en este caso la familia y los demás. No es uno o el otro. ¿Sí? Claro que uno es claramente vertical y el otro es horizontal. Entonces esta Cuaresma, como estos momentos de Conchita, ¿verdad?, nos pueden llevar a ver momentos en nuestra vida de cómo Dios nos ha ido preparando para la unión con Él y para el servicio a los demás. Y entonces uno no se extraña, aunque cuando viene el momento sí. Ella, por ejemplo, ya después en cierto momento se decía, me sorprende el Señor, o no entiendo qué quieres. Claro, pero fíjense lo que dice ella, que el Señor le hizo ver más adelante lo siguiente: tengo mis fines que tú no conoces. Piensa en ti. Tengo mis fines que tú no conoces. Y en todos los estados puedo comunicarme a las almas. O sea, en todas las vocaciones, en todas las situaciones. El mundo recibirá un ejemplo de mi poder y muchas almas se santificarán por este medio. Hablándole a ella. Y comenta Conchita, entendí que quiere el Señor. Será cuando me muera o no sé, hacer brillar su bondad sobre una pobre casada, o más bien dicho, que se vea en todos los estados su grande poder. Yo ni quiero pensar en eso y cierro los ojos y camino abrazada de la cruz y solo por obediencia. Después de tantos años, y vamos viendo esto, ¿no? Entonces, el Señor tiene algo que quiere lograr en ti y a través de ti. La visión del Señor es grande, infinita, inmensa. Pero el Señor, en momentos de nuestra vida, nos deja ver algunos pedacitos, si pudiéramos llamarle así, de esa inmensidad. Los podemos detectar, los podemos analizar, los podemos trabajar, los podemos contemplar.
Y en eso, si hacemos este ejercicio, por lo menos yo de mañana, pero en la vida, entonces las cosas, la visión cambia mucho. Y en el fondo fue la unión con Dios, que Dios la fue llevando, las gracias que después recibió. Estamos hablando nada más de esos primeros momentos hasta su matrimonio. No estamos hablando de los otros momentos durante su vida de casada y después. Porque acuérdense, ella fue niña, joven, novia, esposa, madre, abuela, bisabuela y madre espiritual de tantas personas. Pero a veces pensamos que la santidad o los santos comienzan con cosas grandes, extraordinarias, espectaculares. Su nacimiento y un sueño. El baile, su noviazgo y matrimonio. Me faltó el momento trágico, la muerte de su hermano y su matrimonio. Entonces ahí tienen 4 momentos como el Señor la preparó a esta mujer. Y yo puedo decir con mucho orgullo, ¿verdad? Yo soy nacido en la misma ciudad de San Luis Potosí. Caminé las calles que ella caminó muchas veces. Conocí a 3 de sus hijos, a Pancho, el mayor, a Ignacio, estaba casado, los 2 estaban casados, y también a Lupita, que también estaba casada. Fui a visitar a su hijo en su casa, donde ella murió. En fin, como que es algo cercano, porque si no la santidad o se vuelve como nada más un deseo sin carne, sin realismo, se puede volver también una idea que puede terminar en ideología, pero no una realidad. Y la santidad es real, ya con lo poquito que les platiqué de Conchita, que algunos de ustedes ya conocen hasta más, pero ahora cómo ustedes en su vida recordar por lo menos 4 momentos, no es que más, pero 4 momentos que sí analicen y que contemplen y dejen ver lo que Dios les quiere revelar. Y la Cuaresma es un tiempo muy bueno para ello. ¿Por qué? Porque al hacer este ejercicio, lo importante es descubrir tus anhelos de Dios y la centralidad de Dios y la relación con los demás. Y puede ser como esposos, puede ser como padres, puede ser como amigos, puede ser en el servicio, en el trabajo o en el ministerio. Pero ¿cómo vivir desde ahí? Y nada más les dejo así, entrevisto, la cruz del apostolado. Ella no sabía en este tiempo lo de la cruz del apostolado. Cuando llegó a su matrimonio, ella no había descubierto ya lo que nosotros conocemos de la cruz del apostolado, que es la presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la humanidad en esa cruz. Sí. Yo tuve la dicha de tener varios retiros en la hacienda donde ella vivió, en Jesús María. Ahorita estoy recordando todo eso y la verdad, lo que usted va a platicar más adelante, ahí estuve, lo vi, donde cocinaba, fue maravilloso. Tuve varios retiros ahí en la hacienda de Conchita, donde vivió ella, en Jesús María. Qué regalazo, ¿no? Y nada más les adelanto esto como información. Hay un folleto que acaba de salir como Conchita como mística y con varios autores y teólogos y gente espiritual que puso sus reflexiones sobre ella como mística. Y
dice uno, pero todo esto, ¿cómo comenzó? O yo podré, si nada más vemos la parte ya del final, nos puede parecer muy difícil, que nuestra vida es muy significativa, que somos muy importantes para Dios, que Dios tiene un plan bello para nosotros. Sobre todo porque pues en el camino hay muchos golpes y hay muchas decisiones no fáciles, y cómo entenderlas, cómo leerlas. Un teólogo, Karl Rahner, alemán, él decía que el siglo XXI, si no se es místico, no se va a poder vivir. Y el cristiano no puede ser cristiano en el siglo XXI sin ser místico. Es decir, si no vivimos con trascendencia vertical y horizontal, o sea, las dimensiones se disparan, ¿verdad? Es trascendente. Si no se vive con trascendencia, es muy difícil vivir, porque simplemente, por ejemplo, de ayer a hoy, yo, noticias que escuché en el radio de lo que está pasando en el mundo, y es de veras muy difícil. O sea, como para vivir así, como que estamos en el mejor momento de la historia, ¿no? Pero puede ser el mejor momento para ti, en el plan de Dios. Pero está difícil. Vivir la vida hoy está complicado. Bueno, sí. Yo pienso que Dios de todo se vale. Si hablamos de lo difícil de Dios de todo se vale. Lo que yo puedo ver en los años, yo tengo como 30 años en la espiritualidad de la cruz. Lo que yo veo es muchísima misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia de todos como Él quiere tener. Y para el propósito que Él tiene para cada persona. Sí. Que en el caso de Teresa de Jesús, que me gusta hablar mucho de Teresa del Niño Jesús, de Conchita, que la amo profundamente, pues son personas que Dios tuvo esa particular misericordia y ellas lo reconocen. Ese es el punto. Ellas lo reconocen, ellas dicen, o sea, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo hubiera sido el peor pecador, ¿verdad? Ese es el punto, Y o sea, entonces ellos reconocer. reconocieron esa misericordia y ese amor de Dios, lo reconocieron y de ahí tuvieron la voluntad de querer hacer la voluntad. Y se vuelve muy concreto, porque si no, es como todo es amor, o la santidad. ¿Pero qué es? Bueno, pues ya la vemos en personas muy concretas. No quiere decir que lo que ella le tocó vivir y cómo le tocó vivir va a ser lo mío, pero ahí yo puedo ver a alguien que en lo concreto sí respondió. ¿Quién no va a aceptar la misericordia de Dios, especialmente cuando está en necesidad? Entonces, no, pues sí, Dios es misericordioso y me ama. A ver, ¿en qué? ¿Cómo es real en ti? En ti. Entonces nosotros nos toca continuar la historia, continuar la historia. Yo en la mañana estaba pensando en la Madre Teresa de Calcuta, estando hablando de los pobres y algo así que estábamos hablando. Bueno, ella no vino a solucionar toda la situación de los pobres en el mundo, pero ella, en su espacio, en su cultura, en su manera de comprender el amor de Dios y lo que Dios quería de ella, se volvió práctico y se enganchó en lo que le tocaba. Estamos usando estos diálogos de Conchita simplemente porque viene lo de su beatificación, y qué oportunidades para nosotros el poder ver que la santidad es cercana, es real, es fuerte, no es para mediocres. No es para mediocres. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Ella sola no pudo llegar a esto. Es decir, ella no nació por sí misma. Fue
concebida por sus padres. Estuvo en una familia. Alguien le estuvo dando de comer, de beber, tenía techo, tuvo muy básica educación, pero hubo otras personas con ella en esta etapa de que hemos platicado, de preparación, que le ayudaron. Su primera comunión, no es que ella así, nada más experimentó en su alma que Dios que recibió la comunión. Alguien se la dio, se iba a confesar, alguien le ayudó. No fue sola, pero que estaba realmente como el girasol, abierta y siguiendo al sol en el momento. Realmente nosotros pensamos cuántas bendiciones hemos recibido, cuántos dones, cuántas gracias, cuántos encuentros con Dios, con los demás, con familiares, hasta ciertos milagros, ¿no? Alguien decía, un autor decía, como que el Señor tuvo que hacer los milagros de alguna manera para que como que se engancharan, ¿verdad? Porque no alcanzaban a captarlo a Él en su amor, en su deseo de salvarlos. Entonces ahí está otra forma. Entonces, acá es una vida que ya la sabemos que terminó siendo muy extraordinaria, pero en lo ordinario. Vida extraordinaria en lo ordinario. Para los que nos siguen también por las redes sociales, por ejemplo, la situación de Venezuela. Yo he estado haciendo oración con la situación de Venezuela y nada más cuando oigo las noticias y pensar, y una de mis cuñadas es venezolana, dice uno, qué difícil, eso parece que la situación está casi imposible, insoportable, desesperable. Y luego me enseñaron la fotografía del padrecito con sus grupos y equipos y lo que está haciendo en medio es una esperanza en medio de la desesperación, es una luz en medio de las tinieblas. Si uno acá lo piensa, se le hace imposible, imagínense a los que están adentro de esa situación. ¿Sí? Ahora que estuvimos con los emigrantes, la misma historia. Para mí hablar de los emigrantes pero saber que ellos están metidos en la situación y tienen fe y sonríen y comparten. Yo estaba de un lado de la barda, de la reja, y una niña del otro lado me estaba ofreciendo su chicle. Una niña me ofrecía el chicle. Dice uno, ¿cómo? Era una niña que entendía toda la situación, no, pero ella estaba compartiendo. Dice uno, ¿cómo es real que sí es posible esto? Pero saber que Dios prepara el camino, porque cuando solo lo queremos hacer a nuestra manera, yo antes era me encantaba un canto muy conocido, tal vez de ustedes, My Way, a mi manera. Con el tiempo descubrí totalmente lo opuesto, pero me llevó tiempo, porque era a mi manera. Qué diferente es a su manera. No como yo, sino como tú, no cuando yo, sino cuando tú, no lo que yo, sino lo que tú. Eran palabras de Conchita. No lo que yo, sino lo que tú, no como yo, sino como tú, y no cuando yo, sino cuando tú. Entonces, por nuestro bautismo tenemos la semilla de la santidad y que Dios nos permita el poderla descubrir desde la preparación que hizo el Señor. La preparación que hizo el Señor.
y abrirnos a lo que Él quiere. Y en este momento de tu vida, mi momento de mi vida ahora, ¿cómo me está hablando el Señor? ¿Cómo habla Dios? Y saber que como hay infinidad de posibilidades, infinidad, ¿cómo te habla a ti? Me encantó la charla, muchísimas gracias, y nos deja una gran tarea. Una gran tarea que tenemos que checar es porque todos estamos llamados a la santidad. Muchísimas gracias, señor Jesús. Es maravilloso poder escuchar. Pues es sencillo, pero bueno, pues en eso estamos. O sea que sí es accesible la santidad para servirles con mucho cariño. Vamos a terminar. Esa no nos está aquí. Ahí tienen, cuando dice de Conchita un texto, fíjense qué bonito está, donde está una fotografía de ella, que está con una pañoleta. Dice, mi apostolado en la tierra no tuvo todo su poder y fecundidad hasta que la voz de mi sangre en lo alto de la cruz se hizo oír en el universo entero. Prediqué, luché, hice milagros, enseñé más con muy escaso fruto, pero sufrí, me sacrifiqué, me rebelé al mundo en lo alto de la cruz y todo lo traje hacia mí como lo había profetizado. Vamos a terminar con un Ave María. Nos ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos quedamos con los dos textos de la Escritura, ¿verdad? No he venido sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y el amor se prueba dando la vida por los amigos, por los demás. Que pasen muy buenas noches. Gracias.